Bien, buenos días señoritas. Damos inicio a la clase del día de hoy, día jueves 28 de mayo, con los estudiantes del primer semestre del grupo A de la carrera de fisioterapia, la materia interacción social, ecología y fisioterapia. El día de hoy ya estamos a una semana del parcial, en realidad la próxima clase, la otra semana. Vamos a hacer una retroalimentación del tema de fisioterapia general. Vamos a hablar un poquito ya lo que hemos visto durante los primeros días de clase, quizás en la universidad y también en una clase virtual donde vimos esto. Eh, hay bastante dudas, inquietudes, preguntas. Pueden hacerlo, pueden parar, levantar la manito y poder preguntar. El día de hoy resolvemos todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Bien, empecemos. Empecemos entonces por la fisioterapia. Quizás ustedes ya tienen un concepto bien definido de lo que es la fisioterapia, eh, cómo define la OMS, por ejemplo, en sus propias palabras de ustedes. Yo tengo un propio concepto mío, digamos, de lo que es la fisioterapia, en una sola palabra, un concepto más grande, por ejemplo, y ustedes también ya lo deben tener de esa manera o deberían tenerlo ya de esta manera, por ejemplo, un buen concepto, una buena definición de lo que es la fisioterapia, por ejemplo. En una sola palabra, la fisioterapia significa arte, ¿sí? En una sola palabra también la fisioterapia significa ciencia. Y quizás la OMS define la fisioterapia como un arte y como una ciencia. Bien, otros dirán que la fisioterapia, por ejemplo, es pasión. En algún momento hablamos de esto, de que la fisioterapia es pasión, pero hay que sentirlo, tiene que nacerle esto, gustarle, sentir este servicio de vocación, por ejemplo, para que digamos que la fisioterapia es pasión. Por ejemplo, para mí la fisioterapia es prevenir, en una sola palabra. ¿Y qué voy a prevenir como fisioterapeuta? Voy a prevenir futuras lesiones en mi paciente. Yo siempre digo, más vale prevenir que rehabilitar. Bien, y rehabilitar en una sola palabra significa mejorar. ¿Y qué voy a mejorar? Voy a mejorar funciones perdidas de mi paciente. Entonces, con un paciente neurológico que está hospitalizado, por ejemplo, puedo hacer fisioterapia y puedo hacer rehabilitación. Fisioterapia, ¿por qué? Para prevenir algunas patologías en mi paciente, por ejemplo, prevenir las úlceras por decúbito, prevenir que se llene de secreciones mi paciente, prevenir la inmovilidad, por ejemplo, y rehabilitación porque voy a mejorar. ¿Qué voy a mejorar? Las funciones perdidas. Por ahí mi paciente no mueve algún segmento del cuerpo, entonces yo tengo que mejorar todos esos movimientos que ha perdido, ¿sí? Eh, Otros dirán que la fisioterapia es ayudar. Entonces, cada uno tiene su propio, un concepto así cortito de lo que es la fisioterapia. Eh, Quizás esto lo manejemos ya muy bien. Eh, la OMS en el año 1958, que vamos a ver enseguida, la define a la fisioterapia. OMS significa Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo define la OMS a la fisioterapia en el año 1958? Que es una pregunta de examen. La define a la fisioterapia como la ciencia del tratamiento. Hoy en día, la fisioterapia es científica, ¿sí? Hay bastantes estudios, hay bastantes evidencias, bastantes técnicas. Entonces ya la fisioterapia es considerada como una ciencia y debemos creo que estar orgullosos de eso, de lo que estamos estudiando, porque todo lo que nosotros vamos a realizar en el transcurso, por ejemplo, de nuestra vida profesional durante un tratamiento, todo lo vamos a realizar en base a la ciencia, en base a principios, en base a métodos, en base a técnicas, a evidencia de lo que ya está prescrito. Entonces, creo que nadie nos puede reclamar de eso. Bien, a través de medios físicos. Por ejemplo, cuando hablamos de medios físicos nos referimos a los recursos naturales, a los agentes físicos, el frío, el agua, el calor, la electricidad, el masaje, la corriente, y todo esto va a ir acompañado, obviamente, de ejercicios terapéuticos, ¿sí? Entonces, una buena definición de lo que es la fisioterapia es este pequeño concepto que tenemos acá. Luego que tenemos una imagen, que es el símbolo que nos va a representar a nosotros, las dos serpientes entrelazadas entre sí, el color verde,
tenemos este rayo de color amarillo, este cameo o este círculo, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro símbolo que nos va a representar la sabiduría, ¿sí? Con la serpiente, el color verde, por ejemplo, que es la salud, el rayo, por ejemplo, que son las virtudes, los principios, eh, que nosotros ya tenemos, ¿no? Y el color amarillo, pues la guía, la electricidad, la luz, por ejemplo. Y todo este cameo, este círculo que tenemos, el redondito, es como un símbolo de agradecimiento que hacían las personas, por ejemplo, de una comunidad hacia las personas, ¿no? Hacia las personas fisioterapeutas que prestaban un servicio en dicha comunidad. Más que todo es como ese símbolo de agradecimiento, como el grado de conocimiento que uno tiene también. Entonces, eso es lo que nos va a representar a nosotros, ¿bien? La fisioterapia, la combinación perfecta entre manos y cerebro. ¿Falso o verdadero? Briana, verdadero, Verdadero. ¿no? Bien. Veamos un poquito sobre los recursos de la fisioterapia, por ejemplo. Cuando hablamos de los recursos de la fisioterapia, nos referimos a los agentes físicos con los que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos la primera imagen donde están los cubitos de hielo, que es la crioterapia. No nos olvidemos que terapia significa tratamiento, algia significa dolor, itis significa inflamación. Y nosotros tenemos que hacer alguna relación, por ejemplo, con estos términos. En este caso, donde yo digo crioterapia, lo relaciono, ¿no? Terapia, tratamiento, crío, frío. Entonces, la crioterapia es el tratamiento a través del frío. Bien. Eh, termoterapia, terapia, tratamiento, termo, calor. La termoterapia es el tratamiento a través del calor. Ahora, ¿cuándo voy a aplicar frío y cuándo voy a aplicar calor? Voy a aplicar frío en lesiones agudas, en lesiones recientes. Cuando mi paciente presenta una lesión, por ejemplo, ya sea aguda, durante las primeras 24 a 48 horas. ¿Con qué efecto? ¿Por qué lo voy a aplicar? El hielo, por ejemplo, tiene un efecto analgésico, tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto vasoconstrictor. ¿Qué es la vasoconstricción? Hace que los vasos sanguíneos se cierren, se contraigan y provoque menos hemorragia en la zona de lesión. ¿Sí? Entonces el frío está indicado durante las primeras 24 a 48 horas de un paciente, una lesión. En cambio, a diferencia de la termoterapia, que la termoterapia es el tratamiento a través del calor, yo lo voy a aplicar, por ejemplo, en patologías crónicas, es decir, a partir del tercer, cuarto día de evolución para adelante, una semana, un mes de evolución. ¿Con qué objetivo, con qué finalidad? ¿Qué es lo que me va a provocar el calor en el paciente? El calor, por ejemplo, tiene efectos fisiológicos como analgesia, relajación muscular, es antiespasmódico y también me provoca vasodilatación. ¿Y qué es la vasodilatación? Hace que los vasos sanguíneos se dilaten, se abran para que pueda llegar mayor nutriente, mayor oxigenación en la zona de lesión. Bien, tenemos también otros agentes físicos, por ejemplo, como la hidroterapia. La hidroterapia es el tratamiento a través del agua que tiene muy buenos beneficios para poder trabajar un paciente dentro del agua, ¿no? Tenemos la masoterapia, que la masoterapia es el tratamiento sobre los tejidos blandos, ¿no? Con fines terapéuticos. Es una terapia manual que se hace en el paciente. Luego tenemos otro tipo el área, por ejemplo, acá de mecanoterapia, es un gimnasio en sí. La mecanoterapia es el tratamiento a través de aparatos mecánicos, por ejemplo, donde yo voy a poder trabajar con diferentes tipos de pacientes, quizás con un paciente, por ejemplo, en silla de ruedas para poder rehabilitarlo en la marcha, con las paralelas frente a un espejo, con pacientes amputados, por ejemplo, para trabajar sobre fortalecimiento del miembro superior, la marcha, por ejemplo, con este paciente cuando ya se le coloque la prótesis, por ejemplo, eh, la última etapa de tratamiento, por ejemplo, un paciente con una lesión de codo. La idea de la mecanoterapia es siempre el fortalecimiento muscular. Entonces, la última etapa de tratamiento con un paciente que presenta un cuadro doloroso, voy a trabajar con este paciente ya
con lo que son con los aparatos mecánicos. Bien, acá vemos algunos equipos con los que nosotros vamos a trabajar, algunos recursos, por ejemplo. En la primera imagen que nosotros observamos, donde vemos estos electrodos, se llama TENS, es un equipo de electroterapia de baja frecuencia, ¿sí? Vayan anotándolo. El TENS es un equipo de electroterapia de baja frecuencia. El TENS significa estimulación eléctrica transcutánea nerviosa, que solamente tiene un efecto fisiológico nada más. Su efecto fisiológico de este equipo es de producir analgesia en mi paciente. ¿Sí? Sea un paciente, por ejemplo, que presente un cuadro doloroso agudo, un cuadro doloroso crónico, yo voy a programar una frecuencia distinta para el tipo o para el tiempo de evolución de mi paciente. Si es una lesión reciente, pues trabajo con una frecuencia diferente. Si es una lesión crónica, programo otro tipo de frecuencia u otro tipo de TEN, pero solamente con ese efecto fisiológico de provocar o de producir una analgesia en mi paciente. Bien, ahora vemos acá al ladito, vemos el infrarrojo. El infrarrojo nos provoca calor, nos provoca un calor superficial. Nosotros observamos este foquito rojo, nos va a emitir un tipo de calor, pero nos va a emitir un calor superficial. Tiene efecto fisiológico también, se aplica solamente en las patologías crónicas. Ya sabemos que durante las patologías agudas, por ejemplo, en las patologías recientes, no podemos aplicar calor, sino debemos aplicar frío. Eh, Debemos aplicar frío, y ya cuando la patología se vuelva crónica, sí vamos a aplicar calor. Y el infrarrojo está indicado en las patologías crónicas. Es analgésico, me provoca relajación muscular, es antiespasmódico, también me provoca vasodilatación. Dijimos que el calor, todo tipo de calor provoca vasodilatación, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, la crioterapia en una bolsita de hielo, por ejemplo, con cubitos de hielo, que es una crioterapia casera que lo podemos hacer en casa, por ejemplo, con algunos cubitos, lo podemos colocar en una bolsita, en una toallita, y colocamos en la zona de lesión, ¿no? Si es una lesión aguda, reciente, por ejemplo, que esté cursando dentro de las primeras 24, 48 horas, hasta las 72 horas se permite aplicar el hielo, entonces lo aplicamos, ¿no? Acá tenemos otro tipo de crioterapia, por ejemplo, que son las bolsas de cold pack. Estas bolsas de gel, por ejemplo, que se compra en cualquier importadora, nosotros lo colocamos en el congelador. En el congelador ya lo sacamos frío, y en una lesión reciente sacamos el gel, por ejemplo, en nuestra bolsita, y lo colocamos en la zona de lesión, ¿no? Y nos evitamos ya de estar haciendo estas compresas, ¿no? Frías. En el ámbito deportivo, por ejemplo, es donde se maneja bastante lo que es el frío. Entonces, hacer las bolsitas de hielo, las compresas frías, esto todo, por ejemplo, se va manejando en el ámbito deportivo. Bien, acá vemos, por ejemplo, la hidroterapia. Dijimos que la hidroterapia es el tratamiento a través del agua, o las piscinas terapéuticas, que algunos hospitales, por ejemplo, ya vienen con su piscina terapéutica, algunos centros de rehabilitación que estaban por inaugurarse, que iba a inaugurar la arquitecta Sosa, por ejemplo, en el Distrito 9, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, donde van a contratar, yo me imagino, bastantes fisioterapeutas, bastantes estudiantes para que puedan hacer práctica. Es un centro bonito, donde tiene una piscina terapéutica. Solamente faltaba equiparlo, pero con este tema que ha pasado, pues seguramente se va a posponer esto, pero podemos trabajar con nuestro paciente dentro del agua. El paciente pierde el 60% del peso corporal, es decir, que un paciente que pese 100 kilogramos va a pesar 40, va a perder 60 kilos dentro del agua. Aquí dentro del agua, por ejemplo, pueden haber unas bicicletas estáticas, pueden haber una caminadora, rampla, gradillas, unas escalerillas, por ejemplo, para que el paciente pueda hacer sus ejercicios, ¿no? Acá vemos un equipo de electroterapia que se llama magneto o magnetoterapia. La magnetoterapia es el tratamiento a través de campos magnéticos.
Este equipo es fantástico por los efectos fisiológicos que provoca en el paciente. Por ejemplo, este equipo tiene un efecto fisiológico de analgesia, es analgésico, es antiinflamatorio, es regenerador de tejido y también tiene un efecto de consolidación ósea. Es decir, que un paciente que presenta una fractura, por ejemplo, y esté enyesado, me voy a tener un proceso más rápido para que ese hueso pueda consolidarse más rápido. Por ejemplo, como tiene un efecto de regenerador de tejido, un paciente, por ejemplo, con un esguince de tobillo, una lesión de rodilla, de una lesión de ligamento, un desgarro muscular superficial o profundo, lo va a regenerar mucho más rápido, ¿sí? También tiene un efecto analgésico, es decir, que en la primera y en la segunda sesión el cuadro doloroso tiene que ir desapareciendo en un 50%. En la tercera y cuarta sesión el dolor pues, tiene que haber disminuido en un 75%, ¿sí? Entonces, este es un equipo fantástico para poder utilizarlo dentro de la gama de electroterapia. Y esto ya lo van a ver más adelante. Acá vemos, por ejemplo, láser, el ultrasonido, que son otros equipos que nosotros manejamos dentro del gabinete, ¿no? El área, por ejemplo, acá de mecanoterapia, dijimos que es el tratamiento a través de aparatos mecánicos, un gimnasio, algunos aparatos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en gabinete, las escaleras, la rampa, los escalones, la rueda de hombro, la escalera sueca, la escalera de dedo, y otros, por ejemplo, equipos de propiocepción para poder trabajar con otros pacientes, ¿no? Acá vemos un gabinete de fisioterapia que ustedes pueden tener de esa manera, con bastante camilla, bastantes equipos de electro, algunos aparatos mecánicos para poder hacer la etapa de rehabilitación, por ejemplo, con nuestro paciente. Acá vemos, por ejemplo, la hidroterapia, terapia, tratamiento, agua. Entonces, la hidroterapia es el tratamiento a través del agua. Cinesiterapia, terapia, tratamiento, cinesis, movimiento. Entonces, la cinesiterapia es el tratamiento a través del movimiento. Si unimos estas palabras, por ejemplo, hidro, cinesiterapia, nos tiene que dar una respuesta. Hidro, agua, cinesis, movimiento, terapia, tratamiento. Pregunta examen. La hidrocinesiterapia es el tratamiento a través del agua. La hidrocinesiterapia es el tratamiento a través del movimiento dentro del agua. Ahora sí, ¿sí? Veamos un poquito sobre los campos de acción de la fisioterapia. Cuando hablamos de los campos de acción nos referimos a las áreas donde nosotros vamos a trabajar con nuestro paciente. Bien, una de las primeras áreas que vamos a ver es el área de traumatología. En esta área, por ejemplo, vamos a trabajar con pacientes que presentan esguince de tobillo, y el esguince de tobillo es una distensión, ruptura parcial o total de un ligamento. Por lo general, el esguince de tobillo se clasifica en 3 grados: esguince de grado 1, esguince de grado 2 y esguince de grado 3. El esguince de grado 1 es cuando el ligamento se produce una distensión ligamentosa, solamente hay un estiramiento del ligamento. El esguince de grado 2 es cuando hay una ruptura parcial del ligamento. Ligamento, es decir, el ligamento se rompió parcialmente y podemos hacer todavía un tratamiento rehabilitador. En cambio, el esguince de grado 3 es donde el ligamento ya se rompió por completo. El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Veamos otra patología que se ve mucho, por ejemplo, en el área de traumatología, es el desgarro muscular. El desgarro muscular es una lesión o una ruptura parcial o total de las fibras musculares. Si nosotros hablamos de diferencia, por ejemplo, entre un esguince de tobillo y un desgarro muscular, vamos a decir que el esguince de tobillo es una lesión ligamentosa a nivel del ligamento, ¿sí? Nada más. En cambio, cuando hablamos de desgarro muscular, decimos que el desgarro muscular es una lesión a nivel de las fibras musculares. Puede ser parcial o total. Bien, veamos acá el área de neurología. En el área de neurología nosotros vamos a ver también algunos pacientes característicos de esta área, por ejemplo, los pacientes hemipléjicos, que la hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo. Sabemos que el cerebro, por ejemplo, presenta 2 hemisferios. La hemiplegia es cruzada. Si tenemos un daño en el hemisferio izquierdo, nos va a paralizar el hemicuerpo derecho.
¿sí? Y viceversa. Si tenemos un daño en el hemisferio derecho, nos paraliza el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? La lesión es cruzada. Pues tenemos demasiadas, por ejemplo, causas que nos van a llevar a desarrollar una hemiplegia. Pueden ser los ACV, que ACV significa accidente cerebrovascular. Puede ser un ACV isquémico, puede ser un ACV hemorrágico. El ACV isquémico, por ejemplo, es por una obstrucción de un vaso. En cambio, el ACV hemorrágico se da porque esa arteria o ese cuadro hemorrágico reventó y provocó una hemorragia, que es más grave, ¿no? Los tumores, por ejemplo, los traumatismos encefalocranianos, que también me van a llevar a desarrollar una hemiplegia. Vemos acá, por ejemplo, la paraplegia que es la parálisis de los miembros inferiores, la cuadriplegia, que es la parálisis de los 4 miembros, ¿sí? Y también vemos acá los pacientes con PCI, ¿no? PCI significa parálisis cerebral infantil, que hay demasiados niños, por ejemplo, que presentan este tipo de lesión, donde van a necesitar también de un tratamiento rehabilitador, ¿no? Veamos otra área, el área de reumatología. En el área de reumatología, por ejemplo, vemos pacientes con reumatismo, vemos pacientes con artritis, pacientes con artrosis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una artritis reumatoidea y una artrosis, por ejemplo? La artritis, por lo general, se da en articulaciones pequeñas, es decir, en las articulaciones de los dedos de los pies y en las articulaciones de los dedos de la mano. A diferencia de la artrosis, que se da en articulaciones grandes, por ejemplo, en la rodilla, en la columna vertebral y en la cadera, ¿sí? Más que todos los pacientes de la tercera edad que sufren de artritis, por ejemplo, con algunas deformaciones en la mano, en los pies, por ejemplo, la gota, en los diabéticos, que la gota es un tipo de artritis, y la artrosis por lo general que se da bastante en las rodillas, ¿no? En las personas adultas mayores y en la cadera, más que todo. Vemos otra área, por ejemplo, acá vemos el área de deportología, todas las lesiones deportivas que nosotros podamos encontrar en un plantel deportivo, por ejemplo. Más que todo vemos a nivel de miembros inferiores un esguince de tobillo, una luxación, fracturas, tendinitis, el espolón calcáneo. A nivel de rodilla, por ejemplo, encontramos lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del ligamento cruzado posterior, ligamento interno, ligamento externo, los meniscos. A nivel del cuádriceps los desgarros musculares, a nivel de los isquiotibiales también los desgarros, las sobrecargas musculares, las contracturas, por ejemplo. Nos vamos un poquito más arriba a nivel de los aductores, las pubalgias, una pubalgia baja, a nivel del recto anterior una pubalgia alta o una pubalgia mixta, por ejemplo, que es la inflamación de la sínfisis del pubis, que es característico en los deportistas, la lumbalgia, en los arqueros, por ejemplo, las lesiones de hombro, las lesiones de mano. Entonces, nosotros estamos abocados también en el ámbito deportivo, que es creo una experiencia muy bonita poder trabajar en un club deportivo, y más que todo hacer el tema preventivo, ¿no? Y no hacer el tema terapéutico. Si hacemos un tema o un tratamiento preventivo, por ejemplo, vamos a evitar que mi jugador sufra de lesiones, ¿no? Pero siempre ocurren las lesiones y tenemos que estar nosotros predispuestos para poder rehabilitar al paciente. Acá vemos nosotros otra área donde nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en el área de neumología, que son pacientes que están en esta sala o también son los especialistas, por ejemplo, los neumólogos. Vamos a ver algunas patologías propias, por ejemplo, del aparato respiratorio a nivel del pulmón. Por ejemplo, las bronquitis, que se da bastante, por ejemplo, con el cambio brusco de temperatura, más que todo en los niños. La bronquitis es la inflamación, itis significa inflamación, inflamación a nivel de los bronquios, por ejemplo. Otra patología que vamos a tratar, eh, anótenlo esto por si acaso, pacientes con EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También esta patología se llama la patología del fumador. Las personas que fuman bastante, por ejemplo, padecen de esta enfermedad. Bien, continuemos. Otros pacientes, por ejemplo, que podemos ver en esta área, pacientes con neumonía, por ejemplo, que la neumonía es una infección
que sea una partecita del pulmón. Y podemos hacer, después de combatir con algunos antibióticos que le va a dar el médico, con algunos ejercicios respiratorios también, ¿no? No se olviden del músculo diafragma, que está debajito de acá, de la base del pulmón, que el diafragma es el principal músculo de la respiración, ¿no? Eh, el día de hoy, por ejemplo, que se está dando bastante este tema de los pacientes con COVID, que están en terapia intensiva, por ejemplo, donde fisios trabajan en esta sala de terapia intensiva. No sé si ustedes vieron el comunicado que lanzó la gobernación, que ya está por circulando por las redes sociales, por los WhatsApp, Facebook, y también salió en la noticia, por ejemplo, juntamente con el Ministerio de Salud del gobierno, donde lanzan una convocatoria para que se puedan postularse los médicos. Eh, Creo que alrededor de 1000 ítems van a entregar, donde quieren médicos, por ejemplo, para terapia intensiva en diferentes hospitales, el Hospital de La Pampa, el Remanso, el San Juan de Dios, el Japonés y otros hospitales más, ¿no? Con ítem donde requieren los personales, por ejemplo, médicos, quieren enfermeras licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería, bioquímicos y farmacéuticos o personal de laboratorio y otros personales más de administrativo, ¿no? Choferes, por ejemplo, para ambulancia, pero en ningún momento, por ejemplo, en la convocatoria dice que necesitan fisioterapeuta. Y creo que es un error bastante que está cometiendo, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en conjunto con la gobernación que están a cargo de todo esto. Creo que los fisioterapeutas hoy en día juegan un papel muy importante en el tema de terapia intensiva con estos pacientes que están con COVID. El tema de la respiración, el tema de las secreciones, los cambios de postura, de posiciones, por ejemplo. eh, y no dice, no están solicitando. Entonces, a diferencia, por ejemplo, que ayer o hace 2 días salió también un comunicado en Brasil, que en Brasil van a contratar alrededor de 1000 fisioterapeutas profesionales para que puedan trabajar en terapia intensiva. O sea, y vemos la diferencia entre un país, entre el país de Brasil y nuestro país, ¿no? La importancia que le dan a los fisioterapeutas en Brasil. Y acá en Bolivia, por ejemplo, creo que no le están tomando esa importancia necesaria a los fisioterapeutas. Y que hoy en día, por ejemplo, están viviendo esa realidad algunos fisioterapeutas que trabajan en hospitales, eh, arriesgando su vida para poder salvar la vida de estas personas. Entonces, nosotros trabajamos en el área de terapia intensiva, hacemos un trabajo creo que muy bueno, excelente diría yo, pero es silencioso, que nadie lo toma en cuenta, que quizás mucha gente no lo conoce, pero son cosas que se están dando, cosas que solamente pasan en el país. Ya la presidenta del Colegio de Fisioterapia va a tener una reunión para ver qué es lo que está pasando y por qué no están contratando fisioterapeutas. Bien, continuemos. Acá vemos otra área, el área de geriatría, por ejemplo. Esta área de geriatría donde nosotros vamos a ver pacientes de la tercera edad, donde estas pacientes de la tercera edad pues padecen todas las enfermedades, ¿no? Entonces quizás un dolor de hombro, un dolor de rodillita, las manos. Entonces vamos a empezar a tratarla dependiendo de lo que ellos nos digan, ¿no? Acá vemos otra área, la fisioterapia en obstetricia y uroginecología. Acá vamos a trabajar con mujeres embarazadas, pre y postparto, para que puedan tener un parto natural, un parto sin dolor. También en la incontinencia urinaria, por ejemplo, hay personas que ríen, estornudan y se orinan. Hay unos ejercicios especiales que se llaman ejercicios de Kegel para poder trabajar la musculatura del piso pélvico, ¿no? Más adelante ustedes van a ver una materia propia de ginecología y obstetricia. Acá vemos otra área, el área de estimulación temprana, el área de pediatría, donde nosotros vamos a trabajar con el niño sano, para ver el desarrollo psicomotor, con algunos niños, por ejemplo, con algunas limitaciones, con algún retraso en el desarrollo psicomotor. Hay que tener bastante paciencia para trabajar en esta área. Bien, bien. Ahora vamos a ver un poquito de las lesiones frecuentes en deportistas, por ejemplo. A nivel de tobillo, por ejemplo, vemos los esguinces de tobillo, las luxaciones, las fracturas, las tendinitis. A nivel de la rodilla, encontramos como hay varios ligamentos, y ustedes no sé si recuerdan una tarea que hicieron de las pruebas de rodilla, prueba del cajón anterior, prueba del cajón posterior, bostezo interno. ¿Recuerdan, no?
Entonces, a nivel de la rodilla, este paciente presenta una lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del ligamento cruzado posterior, ligamento interno, ligamento externo, los meniscos, que es lo característico, ¿no? A nivel del codo, por ejemplo, presentan una epicondilitis, que la epicondilitis es la inflamación a nivel del epicóndilo, que también es más conocida como la lesión del codo del tenista. Los que juegan tenis se lesionan esta parte externa del codo. Tenemos otra patología, por ejemplo, como la epitrocleitis, que es la inflamación de la epitróclea, que es en la parte interna del codo. Se llama también esta patología como lesión del golfista. Los que juegan golf se lesionan esa parte interna del codo. A nivel del hombro, por ejemplo, encontramos las lesiones, un hombro doloroso, que es un dolor de hombro, un hombro congelado, una lesión del manguito de los rotadores, por ejemplo, que es algo más complejo, ¿no? Y son algunas patologías que nosotros vamos a ir viendo. Y obviamente que hay muchas más patologías. Acá vamos más adelante. Este es un videito que ya lo han visto. Bien, vámonos acá a las técnicas utilizadas en fisioterapia. Acá vamos a ver algunas técnicas, por ejemplo, las movilizaciones pasivas. Es cuando el fisioterapeuta hace todo el trabajo, el paciente solamente mira, observa, se deja rehabilitar por el fisioterapeuta, ¿sí? Cuando hablamos de pasivo, quiere decir que el fisioterapeuta hace todo el movimiento, todo el trabajo. Acá vemos movilizaciones activas asistidas. Activas quiere decir que el paciente lo va a hacer por sí solo, pero no completa el rango de movimiento. Entonces, el fisioterapeuta asiste al movimiento, ayuda a completar el recorrido articular. Bien. Las movilizaciones activas libres, por ejemplo, es cuando el paciente realiza el movimiento por sí solo, ¿no? Completando el rango de movimiento. Acá ya el paciente está bien, puede realizar los movimientos por sí solo, ya no depende mucho del fisioterapeuta, ¿no? Activas resistidas, perdón, activas resistidas es cuando el fisioterapeuta realiza el movimiento por sí solo, pero el fisioterapeuta coloca una resistencia, ya sea manual o algo externo, con la banda elástica de Teraband, una pesita, una mancuerna, ¿sí? Algo externo para poder fortalecer los músculos. Con estas movilizaciones activas resistidas yo voy a fortalecer los grupos musculares o en sí los músculos, ¿no? Vemos acá ya para ir terminando algunas técnicas específicas de la fisioterapia, por ejemplo la técnica de BOBA, anótenlo, CABA y RPG, ¿sí? La técnica de BOBA nos sirve solamente para poder trabajar con pacientes neurológicos, ¿sí? Pacientes neurológicos pequeños, grandes, con esta pelota de BOBA, ¿no? Esta es la pelota de BOBA, es una especialidad que se hace para ser especialista, por ejemplo, en BOBA, que la especialidad más o menos dura 10 meses o un año aproximadamente, que lo pueden hacer, por ejemplo, y van a ser especialistas en BOBA y van a tener solamente pacientes neurológicos, ¿no? Y las pelotas pues las pueden comprar en cualquier importadora, ¿no? Pero hay balones medicinales, por ejemplo, que nos sirven porque vamos a trabajar con personas grandes, ¿no? Adultas mayores. Por ejemplo, la técnica de CABA, que trabajamos la reeducación neuromuscular propioceptiva de nuestro paciente. El trabajo que se hace es en colchoneta, en el piso, en el suelo. No podemos trabajar en camillas altas porque son angostas y el paciente se puede caer. Entonces, lo más aconsejable siempre en colchonetas, en el piso, para poder hacer la rehabilitación. Porque todo es manual, vamos a hacer giros en nuestro paciente, lo vamos a colocar en 4 puntos, que gira hacia un lado, hacia el otro lado, ¿sí? Luego, trabajamos RPG. RPG significa reeducación postural global. Trabajamos todo lo que es columna vertebral en diferentes posiciones. Por ejemplo, en este caso, esta posición se llama ranita en sentado. Hay una camilla especial para trabajar RPG, todo lo que es columna, que tienen unos bracitos hacia este lado y otros bracitos acá. Y manejamos el tema de tracción, por ejemplo. Si ustedes observan, la mano izquierda de la fisioterapeuta hace una tracción hacia abajo, hacia el nivel del sacro, y la mano derecha hace una tracción hacia nivel cefálico, hacia arriba, ¿no? Y estiramos toda la columna vertebral. Bien, el campo de trabajo, por ejemplo, trabajamos, el campo laboral es bastante amplio, trabajamos en clínicas privadas, en hospitales de primer, segundo y de tercer nivel, por ejemplo, en los colegios, que hoy en día están inaugurando los colegios ya con un centro de, un área de estimulación temprana, por ejemplo, porque hay niños que van en silla de ruedas, con muletas, niños autistas, niños con alguna limitación.
Podemos trabajar, por ejemplo, como docente, como investigadores, pueden tener ustedes su gabinete privado, pueden trabajar en gimnasio, pueden trabajar en un centro geriátrico con personas adultas mayores, pueden trabajar en un spa, en una estética con pacientes a domicilio, pueden trabajar en un club deportivo, pues el ámbito laboral se está ampliando cada vez mucho más, ¿bien? ¿Eres el fisio que el mundo necesita? Seguro que sí, de eso tienen que estar convencidos. Bien, acá hemos terminado. No sé si tienen alguna duda antes de terminar, estamos a menos de un minuto. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Lisa, una preguntita. Diga. Si se hace un enguise de tobillo, si hacemos con hielo el esguince de tobillo, si es que no funciona, ¿se puede hacer con otra cosa aparte de hielo? Durante la primera etapa, donde las primeras 24 o 48 horas, lo más recomendable siempre es un reposo relativo, aplicar frío,